La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. El Dios fiel y bueno, quien nos convoca en este día, nos da el privilegio y el honor de poder estar juntos todos nosotros, junto a ustedes, para recibir la palabra. Mi hermano y mi hermana, no importa el lugar de donde tú estés conectado, Dios es Dios, Él es soberano, y el viento de su espíritu sopla de una manera soberana. Así que si Dios te ha permitido llegar hasta aquí, yo quiero decirte que es porque Él quiere hablarte, porque Él quiere bendecirte. Y ruego a Dios en el nombre de Jesús y en su pacto, en su juramento, que te bendiga con la palabra. Vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu. Sean todos ustedes muy cordialmente bienvenidos a este momento de palabra en Cristo Jesús. Amén. La porción de las Escrituras que vamos a leer se encuentra en Gálatas, capítulo 5, en el verso 25. Dice así la Escritura: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Hermanos, como ustedes saben, estamos predicando una serie de mensajes titulado Andemos por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. Ustedes saben que Dios en su palabra revela que hay dos regímenes. Uno es el régimen de las letras, diríamos de la carne también. Y el otro es el régimen del Espíritu, que es lo que la Biblia también llama el ministerio del Espíritu. El apóstol Pablo viene hablando o contrastando en este pasaje o en este capítulo, él viene contrastando las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Y es muy interesante entender que para Dios solo se vive por el Espíritu. Recuerden ustedes que la naturaleza de Dios es Espíritu. O sea, dice la Escritura en San Juan, en el capítulo 4, que Dios es Espíritu. Y que los que le adoran deben de adorarle en espíritu, porque Él es Espíritu. Naturalmente el hombre es carne. Todos nosotros al nacer de Adán, es decir, de nuestros primeros padres, nacemos de la carne. Nacemos no solo de la carne, sino en la carne. No somos seres espirituales. Ya ustedes saben por qué. Ustedes saben lo que dice Génesis en el capítulo 3, lo que aconteció. Entonces, naturalmente somos carnales. Pero como Dios es espiritual, entonces para vivir la vida que a Dios le agrada, lo primero que tiene que pasar es que hay que nacer del Espíritu para ser espirituales. Por eso el texto dice, si vivimos por el Espíritu. Es una forma, realmente ahí sí se puede leer por tanto, como vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como vivimos, porque es la única manera. Porque recuerden que nosotros naturalmente el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, para vivir para Dios
hay que vivir por el Espíritu, es decir, hay que nacer del Espíritu. Es importante esto y yo no me voy a cansar de repetirlo. ¿Por qué? Porque entiendo yo que la repetición es un recurso de Dios. Dios también repite en su palabra. De antemano que el libro de Deuteronomio es toda una repetición, porque Dios echa mano de ese recurso, de la repetición. Recuerden ustedes que nosotros somos ovejas. Somos ovejas. Y la oveja necesita repetición. Necesita que nos estén recordando las cosas. Y por eso es que lo hacemos. Entonces, hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ustedes saben que en la primera parte de este mensaje compartimos que la Escritura revela 3 tipos de hombres. El hombre natural, que es el hombre inconverso, ¿verdad? No tiene parte con Dios. También la Escritura revela el hombre carnal, que ese sí tiene parte con Dios porque ha nacido de Dios, pero lamentablemente no vive a Dios. Ese es el hombre carnal. Ese es el cristiano que es niño. No está mal ser niño si estoy en la etapa de ser niño. El mal es que ya estoy en la etapa de ser un adulto y viva como niño. Ese es el problema, y ese era el problema también que revelan las Escrituras en la iglesia en Corinto y también a los hebreos, como veremos más adelante. Pero el hombre carnal puede vivir a Dios, pero no lo vive. Tiene ojos para ver a Dios, pero no lo ve. Tiene oídos para oírlo, pero no lo oye. Tiene corazón para entenderlo, pero no lo entiende. Eso es porque anda en la carne. Eso es porque le da lugar a la carne. Eso es porque se alimenta de las cosas de la carne. Entonces recuerden que nadie puede ser espiritual si se alimenta de las cosas carnales. Ser espiritual es un efecto de alimentarse de lo espiritual. Es un efecto, es un resultado. Así que esto es muy importante. Muy bien. Pero también la Escritura revela el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel hombre que anda en la nueva naturaleza. Es aquel hombre que anda en la novedad de vida que dice la Escritura. En novedad de vida, en la vida que es alineada al corazón de Dios. Es aquel hombre que anda en las obras que Dios preparó de antemano. Es aquel hombre que es agradable delante de Dios. Pero entonces, el hombre espiritual es aquel hombre que por su conducta, él no avergüenza a Dios. Porque el hombre carnal avergüenza a Dios. Por eso es tan importante, amados, que nosotros, ahora, es fácil andar en el Espíritu. Es fácil andar en el Espíritu. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero tenemos que saber que para andar en el Espíritu hay que tomar decisiones. Porque ya dije que es un efecto. O sea, es un efecto. Entonces, ¿cómo hago para andar en el Espíritu? ¿Por qué dices tú, pastor, que es fácil? Porque lo único que necesitas es lo siguiente. Te lo voy a dar así. Te voy a dar este ejemplo. Como que yo te diga, es fácil que tú te sacies. Y entonces tú dices, sí, pero es que yo tengo un hambre, pero es fácil que tú te sacies. ¿Qué tienes que hacer? Comer. Solo come y te sacia. O sea, el hambre desaparece cuando tú comes. Y si tienes más hambre, come más. Para vivir la vida en el Espíritu, estoy dando un ejemplo. Para vivir la vida en el Espíritu, ¿qué necesito? Nada más alimentarme del Espíritu. Yo estaba orando porque estaba inquieto, porque no soy el hombre que yo tengo que ser. Estoy inquieto. Yo no estoy nada conforme ni con mi conducta, ni mi comportamiento, nada. Yo no estoy conforme. Yo soy uno de los hombres más fuertes, es decir, yo soy el más fuerte para conmigo mismo.
Si usted me ve así, que yo me hablo más fuerte a mí. Soy muy duro conmigo mismo. Y entonces estaba orando y le estaba pidiendo a Dios desde mi corazón: Señor, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y me dice el Señor, me detiene el Señor y me dice: repite, ordena mis pasos con tu palabra. Y me dice el Señor: ¿entendiste? Y yo dije: sí, entendí, con tu palabra. Ajá, quiere decir que ahora mismo voy a la palabra. Y me fui y dije: voy a oír palabra. Un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos. Oí palabra y palabra y palabra y palabra. Porque yo le estoy pidiendo eso a Dios, y Dios dice: ahí está el recurso. Ahí está, echa mano de eso. Oír, esa fue mi recomendación y sigue siendo para los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Palabra, palabra, duerman con la palabra, pongan audio, escuchen palabra, 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 palabra. Y cuando usted se da cuenta, usted dice: ay, pero ¿qué pasaron con aquellos apetitos extraños que yo tenía? Esos apetitos están simple y sencillamente, están bajo la planta de los pies del Espíritu. Aleluya, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Palabra, palabra, palabra. Así que entonces, mis amados, andemos por el Espíritu. Ese es el mensaje. Y yo estoy repitiendo, ya dije por qué. Y voy a seguir repitiendo, Entonces, en la primera parte nos enfocamos en el hombre natural, en el hombre carnal y en el hombre espiritual. En la segunda parte de este mensaje hablamos del hombre espiritual y la madurez. ¿Recuerdan? Los que han seguido, el hombre espiritual y la madurez. Y entonces vimos un pasaje que yo voy a echar mano de él otra vez. Pero antes voy a recordarles algo. Ustedes recuerdan que yo dije la vez pasada, hablando de la madurez. Recuerden que el hombre espiritual es igual que el hombre maduro. Es lo mismo. Hombre espiritual es un hombre maduro. Hombre carnal es un hombre niño, es un hombre orgulloso. El hombre espiritual es igual al hombre maduro, es igual al hombre humilde. Porque recuerden, ¿qué prevalece en el hombre espiritual? El fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor. Es el amor. Así se puede definir. Entonces yo dije que la madurez se mide por el grado de sujeción al cual hemos sometido nuestra carne al Espíritu Santo. No es porque cante bonito, no es porque hable muchas lenguas, que nada de eso está mal, está bien, pero realmente se mide por el hecho de que cada día somete más y más su carne al Espíritu, porque esto es un trabajo continuo. Recuerden ustedes, como también expliqué, que la conversión acontece en un instante, no así la santificación. La santificación es progresiva, es continua, es en el día a día. Escúcheme, hermano, en el día a día. Entonces la madurez se mide por el grado de sujeción al cual hemos sometido nuestra carne al Espíritu Santo. Mis hermanos, escuchen, el Padre está en su trono, el Hijo está a la diestra, amén. El Espíritu Santo está aquí. ¿De qué le habla eso? Jesús, ya vamos a leer el pasaje, espérate. Jesús, Él le anuncia una vez más a sus discípulos que Él tiene que regresar al Padre. Y les dice: pero no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Mi Padre y yo enviaremos otro como nosotros. Hablando del Espíritu Santo. Esta era es la era del Espíritu Santo. Es la era del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Recordarnos todas las palabras del Hijo. ¿Qué es lo que hizo el Hijo? Decirnos todo lo que escuchó del Padre.
Esta es la era del Espíritu Santo. La santificación, que ya dije, progresiva, que es continua. Esa santificación no depende de nosotros solamente. Cada uno de nosotros, ¿qué tiene que hacer? Depender del Espíritu Santo. Es decirle a Dios: alumbra los ojos de mi entendimiento por tu Espíritu. Espíritu Santo, guíame. Porque Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Jesús le rogó al Padre que nos santificara en su palabra. Entonces, es a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que echar mano. Cuando tú estés enfrentando una situación, tú tienes que decir: bueno, yo aquí no estoy solo, el Espíritu Santo está conmigo. Y si el Espíritu Santo está conmigo, es lo mismo que decir: el Padre y el Hijo están conmigo. O sea, yo nunca estoy solo, Dios está conmigo. Ayúdame. Qué hermoso es. Por ejemplo, dice Pablo también en Romanos que nosotros no sabemos orar como conviene. O sea, ¿cómo conviene a quién? A Dios, al reino de Dios. No sabemos esa codificación, digámoslo en esos términos. Pero el Espíritu Santo sí conoce. El Espíritu Santo sí conoce. ¿Quién conoce la mente de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? El Espíritu Santo. Porque es Dios. Lo que yo estoy diciendo aquí en este punto es que nadie puede ser ese hombre espiritual si no depende de la comunión con Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí sabe. Entonces Él viene y toma nuestra boca y Él ora conforme a Dios, con gemidos que es muy difícil describir. Él ora en el lenguaje de Dios. Por eso es que ustedes ven que aquí decimos que la madurez se mide por el grado de sujeción al cual hemos sometido nuestra carne al Espíritu Santo. Hay que decir: gobierna tú, que no me gobiernen los apetitos de mi carne, que no me gobiernen los apetitos. Ahora, ya ustedes saben que esa naturaleza está en nosotros, que es lo que también la Biblia llama la concupiscencia, que esa es esa naturaleza carnal, que es la predisposición que tenemos para pecar. O sea, que uno naturalmente se inclina al pecado. Naturalmente somos inclinados al pecado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir al Espíritu Santo que me ayude. Decirle al Señor: Señor, que no sean mis apetitos, sino que sea tu Espíritu, que sea tu voluntad, no mis apetitos. No me gobiernen mis apetitos, no me gobierne mi alma, no me gobierne mi razón, no me gobierne mi intelecto. Hebreos 5 es el pasaje donde nosotros estamos. Hebreos capítulo 5, vamos a leer los versos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Déjenlo un momentito, vean ustedes que hay mucho que decir, pero es difícil de explicar. Porque dice el escritor de esta carta, él dice: porque ustedes son carnales. Aunque ahí dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír, vamos a seguir leyendo para que vea que tardos para oír, es decir, que hay una obstrucción, hay un asunto en los oídos que no te permite oír. Pero yo estoy hablando espiritualmente. No te permite oír. Y eso es, ese asunto es la carne, la carnalidad. Entonces dice: porque debiendo ser ya maestros, es decir, ya han pasado los años, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es carnal. ¿Ve? Ahí está, porque es niño. El niño ahí es un infante, o sea, es carnal. Sigue, el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mis hermanos, ¿cuántas cosas se pierde el carnal? ¿Cuántas cosas de Dios? ¿Cuántas cosas de Dios se pierde el carnal? Mis hermanos, ahí dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Diga conmigo, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa palabra me gusta. Ejercitados implica que una acción, un ejercicio, o sea, una forma de vida. No es algo que se hace, digamos, ¿quién puede desarrollar músculo? Yo no tengo nada más, pero ¿quién puede desarrollar músculo si va una vez por allá a hacer unas pocas pesas? El que se ejercita, hablando en este caso de la piedad, crece espiritualmente. ¿Qué yo dije? El que se ejercita en la piedad crece espiritualmente, porque esto es causa y efecto. Vean, amados, el que se ejercita en la piedad crece espiritualmente, así como el que se ejercita físicamente, entonces le crecen los músculos. Eso es señal de que yo no me ejercito físicamente, por eso los músculos no me crecen. Pero ahora no, el ejercicio corporal para poco aprovecha, ¿ok? No vamos a hablar de eso ahora mismo. Hablemos de la parte espiritual, ¿verdad? De la parte espiritual. Hay que ejercitarse, hay que hacer el ejercicio en la piedad para crecer espiritualmente, porque esto es causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. ¿Qué significa eso? Que estamos implicados. Esa no es obra de Dios, esa es obra tuya. Escúchame, hermano mío, eso es obra tuya. Dios ya hizo todo lo que iba a hacer por ti. Ya Dios dio todo. ¿Saben lo que hizo Dios? Tomó forma de siervo, se humilló hasta lo más bajo, querido hermano. Ya Él lo hizo todo. Él tomó la forma de un hombre. Él vino aquí, miren, Dios dejó su trono y se vino hasta acá, a este mundo donde hay putrefacción por doquier, donde hay lodo cenagoso. A mí me llama la atención de los fariseos cuando ellos criticaron a Jesús porque entró a la casa de Zaqueo. Si ese hombre fuera un hombre de Dios, no entraría donde ese sinvergüenza. Y yo les pregunto a ellos, ¿acaso había alguna casa donde Jesús hubiese entrado que no hubiera ahí putrefacción? Había en la de Zaqueo, pero si entraba la mía también, y si entraba la tuya también, putrefacción por todo lado. Dejó el trono para venir al muladar. Ya lo hizo todo. Por eso es que la Escritura dice también en Hebreos que cuando alguien viene y peca voluntariamente, ya no hay ofrenda que le funcione, ya no hay ofrenda que pueda expiar ese pecado, porque peca voluntariamente. Es como decir, mira, yo no quiero a Jesús, ¿habrá algún otro? Jesús no me gusta, hay alguien más. Y dice el Padre, mira, el único es Jesús. Si no lo quieres a Él, no hay nada más, porque en Él está todo. En Él yo me di del todo, dice el Padre. Y si tú no lo quieres a Él, ya no hay nada más. Después de Jesús no hay nada más. Entonces ahora te toca a ti orar. Te toca a ti ir a la palabra.
Porque es causa y efecto. ¿Qué significa eso? Tú no vas a crecer espiritualmente si no tomas decisiones. ¿Decisiones de qué? Voy a la oración. Miren, cuando no tengas ganas de orar, ¿sabe cómo vas a vencer? Orando. Se vence haciendo lo que no se quiere. El que se ejercita en la piedad crece espiritualmente. Mis hermanos, prueben para que vean. Más palabra, más oración. Y usted empieza a ver que todo empieza a acomodarse. Todo toma forma. Cuando tú empiezas a crecer espiritualmente, todo toma forma. Tú tienes ese deseo de orar por tus hijos, de orar por su cama, de orar por su ropita. Cuando eres una persona devota, entonces le dedicas mucho tiempo al Espíritu en tu devoción personal. Te involucras en las actividades espirituales, porque eso ¿qué significa? Exponerse. El que es de la luz se expone a la luz. Uno llega delante del Señor y dice: Señor, con tu luz disipa mis tinieblas. Con tu luz disipa mis tinieblas. Porque estamos interesados en ir acá. Por eso el diablo quiere desaparecer esto. Porque esto es el corazón de Dios revelado. Mi hermano, este es el alimento. Esto es un banquete delicioso. Este es un banquete delicioso que tiene el poder. ¿Acaso no dice Hebreos capítulo 4 que la palabra de Dios es viva y es eficaz? Es decir, es una palabra poderosa que no falla. Y yo voy a echar mano también de lo que el Espíritu Santo me está recordando ahora mismo, y es cómo Dios utilizó a Zorobabel, cómo Dios utilizó a Esdras y cómo Dios utilizó a Nehemías. Zorobabel fue quien comenzó la reconstrucción del templo, o sea, físicamente, la infraestructura. Pero entonces después Dios envió a Esdras, no tanto para un asunto de infraestructura, sino para restaurar el culto, para restaurar el altar. Eso es tremendo. Y después envió a Nehemías para restaurar los muros que estaban caídos, para reconstruir los muros. Vean cómo trabaja Dios. ¿Cómo trabaja Dios? Dios puede cambiar el mundo con un Zorobabel, con un Esdras y con un Nehemías. Y yo quiero creer que aquí hay gente que brega con la infraestructura, pero aquí hay hombres que bregamos con el culto, con el altar, y aquí hay gente que trabaja también con los muros. Alabado sea el Señor. Por eso yo creo que Dios empezó algo aquí y Dios va a hacer cosas extraordinarias. Extraordinarias, mis amados. Ahora bien, entonces, causa y efecto. Si siembro para el Espíritu, cosecho del Espíritu. O sea, siembro devoción, cosecho una vida de espiritualidad. Siembro oración, siembro ayuno, siembro palabra, cosecho una conducta que no avergüenza a Dios. Causa y efecto. Pero si tú no haces nada, es decir, mi querido hermano, es muy difícil para una persona que esté envuelta en los asuntos del mundo poder fluir en las cosas del Espíritu. Nosotros estamos en este mundo. Jesús no le pidió al Padre que nos sacara del mundo. Él le pidió al Padre que nos guardara del mal. Nosotros estamos aquí, en este mundo hay muchos males o mucho mal, pero nosotros debemos, queridos hermanos, comportarnos conforme a Dios en este mundo. Pero si nosotros somos envueltos por el mundo,
es muy difícil poder vivir la vida que Dios quiere. Y cuando una persona se enreda, como dice también las Escrituras, en los negocios de la vida, entonces se le hace pesado, se le hace, es decir, cuesta arriba los asuntos espirituales. Cuando perdemos la comunión, diga, cuando perdemos la comunión, Dios quiere enfatizar hoy que volvamos a la comunión. Dios, el que tiene oídos para oír a Dios, óyelo. Dios quiere enfatizar, escúchame, Dios quiere enfatizar que volvamos a la comunión, a la devoción, porque Dios sabe una cosa, que es ahí en la comunión donde se guarda el corazón. ¿Saben ustedes qué quiere robar el enemigo? Robar el corazón. ¿Y saben qué quiere preservar Dios? Preservar el corazón. Por eso Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso el enemigo lo sabe, querido hermano, el enemigo lo sabe. Entonces por eso es tan necesario. Yo siento a Dios decirme fuertemente, diles que vuelvan a la comunión. Y alguien puede decir, pastor, yo no he estado tan mal en comunión. Muy bien, Dios hoy quiere que le pongan más piedras a ese altar. Haz las que hizo Elías. Tomó las 12 piedras para representar a las 12 tribus de Israel, y las colocó en orden para levantar el altar al Señor. Mi querido hermano, hoy Dios me está diciendo una cosa: es tiempo de volver a la comunión, es tiempo de volver al orden. Tienes que tomar 12 piedras, no 11, no 10, 12, para que esté completo, querido. Entiéndelo espiritualmente. 12 piedras. Tú nunca vas a llegar a ser una persona espiritual si tú no haces nada para crecer en el espíritu. Y esto no hay pastor, no hay unción, esto no hay nada que lo pueda hacer si no tomas tú la decisión. Dios me recuerda hoy por el Espíritu a Marta y a María. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Marta no estaba sembrando para el Espíritu. Ella estaba en los asuntos de este mundo. Y Jesús le dijo, ¿qué estás haciendo, Marta? Estás afanada y turbada. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón? Crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy al Padre y regresaré en las nubes y me encontraré con ustedes, para que donde yo voy, ustedes también vayan y estén conmigo para siempre. María se sentó a los pies del maestro, porque esa mujer dijo, esta oportunidad es mía. Llegó el maestro, llegó el que es santo, se ha dignado de entrar a mi casa, bueno, la casa de Marta, y esta oportunidad yo no la voy a dejar pasar. Yo detengo todo lo que estaba haciendo. Marta, ya no te puedo ayudar más. Dios me habla de que hay personas que tienen que cortar con algunas relaciones. Pueden ser relaciones hasta con el celular. Pueden ser relaciones hasta con ciertas cosas que te están enredando. Marta, ya no te puedo ayudar más. Ahora está el maestro aquí y lo único que voy a hacer es sentarme a sus pies. Administren bien el tiempo, dice el Espíritu Santo. Administren, mire, el que tiene oídos para oír. ¿Qué vas a hacer tú, hermana, con esta palabra? Causa y efecto. Si no creces, si no siembras para el Espíritu, no vas a cosechar del Espíritu. Y Dios dice, comunión, comunión, comunión. Lean conmigo Mateo 26 en el versículo 41.
Dice, en pantalla dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Saben cuándo la carne es débil? Cuando se trata de asuntos de Dios. Pero cuando se tratan de asuntos de pecado, la carne es fuerte. Para pecar es fuerte. Pero para los asuntos de Dios es débil. La carne no quiere. Por eso el viejo hombre no cambia. El viejo hombre no se renueva. El viejo hombre no se transforma. Es débil. Está viciado. Está dañado. Por eso es que la única esperanza es el Espíritu, el hombre nuevo. Por eso el mensaje es andemos por el Espíritu. Porque lo otro sería decirte andemos por la carne. La carne es débil. La carne no quiere. Ay, es que vieras qué pereza me da a mí orar. Obvio, porque ahí está hablando la carne, porque tú eres un carnal. Perdón, yo hablo así, pero no es que te estoy diciendo a ti, estoy hablando en general. O sea, el carnal. Cuando una persona es carnal, es obvio que tiene pereza para las cosas de Dios, por el que la carne es débil. La carne no quiere. Entonces, no pretendas tú que la carne quiera. Ya hay alguien en ti que quiere. Entonces, tú no quieres. Yo sé quién quiere. El Espíritu. Cada vez que tú sientas, ahora, hay impulsos muy leves, porque esos impulsos son de acuerdo a la relación. Es decir, voy a decirlo así, esos impulsos en el interior son de acuerdo a la comunión que uno tenga con Dios. Son de acuerdo a la comunión que uno tenga con Dios. Entonces, impulsos muy suavecitos, una comunión muy básica. Impulsos fuertes del Espíritu, una comunión muy íntima. Muy íntima. Y tú me dices a mí, pastor, mira, es que hace rato yo no siento nada. Muy bien, jamás vas a sentir nada porque no tienes comunión con Dios. No tienes comunión con Dios. Entonces, hermano mío, tú dices, pastor, miras que yo siento unos impulsos en mi interior. Esos impulsos debes de seguirlos. No esperes más. Déjate llevar por ese impulso del Espíritu. Ahora tú me dices, ¿cómo sé yo que es el Espíritu? Muy sencillo, ¿qué es lo que te pide? ¿Te acerca a Dios o te aleja? Es que vieras, yo en la mañana me desperté y tenía en mi interior un deseo de orar, pero me ganó el sueño. No, atiende ese deseo. En Dios esto es así. El hambre se va desarrollando. Mientras más te alimentas, más hambre. Escuchen, hermano. Yo no soy un profesor, no soy un catedrático. Yo estoy hablando de parte de Dios. Soy voz de Dios. Si desprecias mi voz, desprecias la voz de Dios. Yo no estoy hablando por mí. Yo no estoy hablando por mí. Estoy hablando de parte de Dios. El hambre se desarrolla en cuanto a la santificación, a la comunión con Dios. Hoy seremos saciados, pero mañana despertamos con hambre. Y mientras más comemos, más hambre. Y mientras más nos alimentamos, más hambre. Y llega un momento donde tú tienes un deseo por la palabra. Cuando no tienes
porque tenías que atender una cita o alguna cuestión, tuviste que salir a un viaje y no fuiste de acuerdo a la disciplina en la mañana, a la palabra. Estoy hablando por mí. Conforme van avanzando las horas, la 1, 2, 3 de la tarde, hay algo en mí que me está faltando. Hay algo en mí que estoy necesitando y yo ya sé qué es. Puedes estar en un restaurante y el Espíritu Santo ahí en la mesa, sientes un impulso y te dice: quiero estar contigo un momento. Vas a tener que ir al baño y postrarte y decirle al Espíritu Santo: háblame, esta oportunidad no la voy a dejar ir. Haz lo que hizo María. Esta oportunidad no la dejo ir. Yo estoy seguro que María le estaba ayudando a Marta, pero una vez que entró Jesús dijo: Marta, llegó mi Señor, no puedo ayudarte más, ahora necesito estar con Él. Y una vez que Jesús se fue: Marta, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos, Marta? Todo tiene su tiempo. Siembra para el Espíritu. Tú dices: no, a mí no me gusta congregarme los miércoles. Tienes una buena oportunidad para hacer lo que no te gusta. Congrégate. Y va a llegar un día donde el Espíritu va a tomar el lugar en ti y tú vas a decir: mira, martes hoy, cuánto estoy deseando que llegue miércoles para ir a estar junto a mis hermanos. Ay, qué bonito el viernes, mira, antito de las 6 de la mañana estoy con mis hermanos. Voy a darle culto. Nací para esto. Cuando salgo de aquí, ando olfateando para ver qué quiere Dios de mí. Quizás no tengas que predicarle con palabras a una persona. Obviamente que sí, pero digo, quizás en ese momento no. Y entonces sea que lo que necesitas es tomar víveres y llevarle a tu vecino porque no tiene que comer. O llamar a un hermano y decirle: mira, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? No, yo estoy bien, Gloria. No. Económicamente, dime, ¿cómo estás? ¿Tienes lo necesario en tu casa? Y puede ser que te diga: mira, me da pena, pero estoy pasando por esto. Te dejaste mover por el impulso del Espíritu y mira el resultado. O alguien te dirá: no, tengo 3 días de un quebranto de salud, no he podido trabajar, estoy en cama. Dios te está diciendo: tienes que hacer algo. Déjese llevar por el impulso del Espíritu, y esos impulsos van a crecer en la medida que crece la comunión. Debemos de crecer en comunión. Hermano mío, yo he dejado que Dios hable por mi boca. Yo hace rato dejé mi bosquejo. Dios está hablando. Debes de crecer en comunión. Vuelve a la comunión. Que ustedes puedan decidir y decir: yo no me voy de aquí hasta que no me postre. No voy a salir de mi casa hasta que no doble mis rodillas a mi Dios. Y los adultos decir: Señor, yo no sé usted, hermano, pero yo no soporto más la carne. ¿Saben qué es lo que yo estoy diciendo? Lo mismo que dice la creación, lo mismo que dice la naturaleza. ¿Acaso no dice la palabra que gime a una? ¿Saben qué le dicen los árboles? Perdónenme, los árboles del campo, toda la flora. ¿Saben qué dice la vegetación a Dios? Ella misma está diciendo: ven ya. Ya no soportamos el daño que nos están haciendo los hombres. ¿No han visto ustedes el calentamiento global? ¿No ven ustedes cómo están los climas tan exagerados, el calor? Donde hacía frío antes, insoportable, ahora se soporta porque ya no es tan frío. El hombre nuevo también está diciéndole a Dios: ya no soporto esta carne.
Ya no quiero esta carne. El pecado es cansado. Saber tú que cargas, nosotros cargamos con un muerto, un difunto. Saben, el hombre viejo es un muerto. Jesús lo crucificó en la cruz. Y eso en nosotros no se ha materializado, porque será hasta en aquel día, el día de la glorificación. Ahora tenemos que cargar con ese muerto. Pero yo no sé usted, pero yo ya no lo soporto más. Yo dije de verdad, yo no estoy conforme con quien yo soy. Yo no quiero ser quien soy. Yo quiero ser el que Dios quiere que yo sea. Y hermano, yo lo digo de verdad, de corazón, y estoy luchando. ¿No ven a ustedes a Pablo cuando dijo esas palabras? Pobre de mí, miserable de mí. Era como decir, ya no soporto más a este difunto. Soy hombre muerto, dice Pablo. Eso es lo que pasa. ¿Saben dónde cobró ánimo Pablo? Cuando vio a Jesús y dijo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, mi Señor. ¿Quién me libra de este difunto? ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? Crezcamos en el Espíritu, amados, para llegar a aborrecer tanto la carne. Porque yo les voy a decir algo, la carne aborrece a Dios. La carne no quiere para nada a Dios. Por eso yo les digo, y me lo digo a mí mismo, no seamos condescendientes con la carne. No seamos defensores de la carne. Cada vez que tú defiendes tu derecho, es que yo pienso, es que yo digo, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo aquí. La carne, ella se deleita porque eso es lo que le gusta. El orgullo es un deleite para la carne. Es como la humildad es un deleite para el espíritu. Mi hermano y mi hermana, oye bien lo que ha dicho Dios. El orgullo es un deleite para la carne. La humildad es un deleite para el espíritu. Andemos en el espíritu. Eso se logra como consecuencia de sembrar para el espíritu. Nadie puede vivir en el espíritu si no siembra una vida de comunión, una vida de devoción. Hermano y hermana, donde quiera tú estés, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Apelo al Espíritu Santo para que te ayude y te guarde, y que recibas con un corazón humilde esta palabra. ¿Quién ha hablado? El alto y sublime, el que habita en las alturas, el que habita con el quebrantado de corazón, el que pide hoy que guardemos la comunión, que volvamos a la comunión. El mensaje del Espíritu es este: volvamos a la comunión con Dios. Que Dios te bendiga en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas